Bienvenidos a una sesión más de aprendizaje. Soy la licenciada Catherine Flores y hoy desarrollaremos el tema de traumatismos. Es importante tener claro algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué son traumatismos? Los traumatismos son lesiones producidas por violencias externas en alguna parte de nuestro cuerpo o estructura. Por ejemplo, en músculos, huesos, tendones, ligamentos. ¿Y a qué llamamos paciente o víctima politraumatizada? ¿O qué es un politraumatismo? Esto se define como traumatismos múltiples en una víctima, pudiendo afectarse o lesionarse varias regiones del cuerpo, de la que al menos una de ellas es potencialmente fatal. Uno de los traumatismos muy frecuentes que se pueden presentar son las fracturas. Las fracturas la vamos a definir como la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea o cartilaginosa. La fractura es una discontinuidad en los huesos a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso. En cuanto a la clasificación de las fracturas, vamos a encontrar fracturas cerradas, fracturas abiertas, fracturas completas o incompletas, llamadas también fisuras, fracturas conminutas y fracturas en tallo verde. Las fracturas cerradas, que también se conocen como fracturas compuestas, son aquellas en las que la fractura no comunica con el exterior, es decir, no se pueden ver, ya que la piel no ha sido dañada. En cambio, la fractura abierta son aquellas en las que se puede observar el hueso fracturado a simple vista. Es decir, existe una herida que deja los fragmentos óseos al descubierto. Unas veces el propio traumatismo lesiona la piel y los tejidos subyacentes antes de llegar al hueso. Otras, el hueso fracturado actúa desde dentro, desgarrando los tejidos y la piel, de modo que la fractura quede en contacto con el exterior. También podemos encontrar fracturas completas, cuando el hueso se rompe en su totalidad o se parte en dos fragmentos. Las fracturas incompletas, llamadas también fisuras, son aquellas que se caracterizan por afectar solo en parte al grosor del hueso y los fragmentos no llegan a separarse, como el caso de las fracturas completas. Las fracturas conminutas se caracterizan por presentar pedazos o diversos fragmentos del hueso roto, llamados esquirlas, pudiendo ocasionar daño a ciertas estructuras que se encuentran alrededor de estos fragmentos. Y la fractura en tallo verde es frecuente en niños. Son fracturas incompletas en donde el hueso se dobla, pero no se quiebra en su totalidad. Por ejemplo, aquí podemos observar la fractura cerrada, cuando se rompe el hueso, pero queda en el interior, no se expone. En la fractura abierta, sin embargo, el hueso sobresale, traspasa la piel y podemos observarlo. En la fractura completa, se rompe en su totalidad en dos fragmentos el hueso. En la fractura incompleta solo se observa una fisura, una rajadura, sin llegarse a romper el hueso en su totalidad. La fractura conminuta, como ya hemos mencionado,
se caracteriza por presentar esquirlas, que son diversos fragmentos de huesos rotos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dentro de las manifestaciones clínicas podemos encontrar la presencia de dolor, deformación, impotencia funcional, movilidad anormal, crepitación, que es un sonido característico que se presenta por el roce de estos fragmentos de huesos rotos y es típico encontrarlos en casos de fractura. También podemos encontrar equimosis, que son los moretones, hematomas, que es la acumulación de sangre en la zona, o presencia de hemorragia. Otros de los traumatismos también frecuentes son las luxaciones, llamadas también dislocaciones. Una luxación es la separación permanente de las dos partes de una articulación. Es decir, se produce cuando se aplica una fuerza extrema sobre un ligamento, produciendo la separación de los extremos de dos huesos conectados. Un hueso dislocado es un hueso que ya no está en posición normal. Una dislocación también puede causar daño a ligamentos y nervios. Encontramos dentro de la clasificación de luxaciones a luxaciones completas e incompletas. Por ejemplo, una luxación completa es cuando el hueso o los dos huesos se separan de su punto de unión completamente. En cambio, una luxación incompleta es cuando parcialmente ocurre esta separación de los huesos de una articulación. Es llamado también subluxación. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos encontrar la presencia de dolor, deformación, limitación de la movilidad. Tenemos en cuenta que el hombro, el codo, la rodilla y la cadera son las zonas que con mayor frecuencia sufren luxaciones. ¿Cuáles son los primeros auxilios en casos de una luxación? Pues bien, debemos realizar la valoración primaria en cualquiera de los tipos de traumatismo que se presente. Debemos también tratar la hemorragia o el shock si es que hubiera, y proceder a la inmovilización de la extremidad afectada mediante el uso de férulas y vendajes. También es importante disminuir la hinchazón y el dolor con la aplicación de compresas de agua fría o hielo. El agua fría y el hielo es utilizado para disminuir la inflamación en la zona de la lesión. Cuando una persona presenta una luxación, no se debe tratar de colocar el miembro afectado en su lugar bajo ningún concepto, ni tampoco se debe administrar ningún medicamento ni pomada, excepto si un médico lo prescribe. Hay que tener en cuenta que a veces existen las creencias o preferencias por acudir a personas, ¿no? Como hueseros, personas que se dedican a realizar algún tipo de procedimiento con la intención de poder mejorar una luxación o fractura, y lo que se logra al final siempre es una complicación mayor, ¿no? Es importante trasladar a un centro hospitalario a la víctima para las pruebas correspondientes, donde, si es necesario, se pondrá una férula y se realizará ya un examen más minucioso, indicándose pues algunas radiografías para verificar la intensidad
o el tipo de traumatismo que ha sufrido. Ahora veamos otro tipo de lesión o traumatismo frecuentes, como son las esguinces. Un esguince o torcedura es una lesión de los ligamentos, que es el tejido elástico que mantiene juntos los extremos óseos en una articulación. Por distensión ocurre esta lesión, estiramiento excesivo, torsión o rasgadura, acompañada de hematoma o inflamación, bastante dolor que impide continuar moviendo la región lesionada. Las ocurrencias más comunes son en el tobillo, codo, muñeca y pulgar. También puede afectarse el cuello y otras zonas como la columna vertebral. Vamos a encontrar también clasificación de esguinces. En este caso, si la distensión del ligamento ha ocurrido sin rotura, esto será clasificado como un grado 1. Si la rotura de los ligamentos ha sido en forma parcial, esto se clasificará como un grado 2. Y si la rotura de los ligamentos ha sido total, se clasifica como un grado 3. Definitivamente el tratamiento en caso de esguince se prolonga dependiendo del grado que presente la víctima de la lesión. Dentro de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar, se resalta la presencia de dolor, como hemos visto en todos los traumatismos. Impotencia funcional, ¿no? Dificultad para movilizar la zona. La presencia de edema, que es la hinchazón. O también la presencia de quimosis, que son los moretones. El tobillo, la rodilla y la muñeca son los lugares más frecuentes de esguince. Ahora, ¿cuáles son los primeros auxilios frente a un esguince? Primero debemos inmovilizar la articulación afectada mediante el uso de vendajes. Si bien es cierto, un esguince no compromete un estado mayor o una gravedad en el estado de salud de la víctima, sin embargo debemos observarlo, ¿no? Mientras que atendemos la lesión, debemos observar si hay un cambio en sus signos vitales. También es importante que inmovilicemos esta zona. Podemos aplicar inclusive hielo y colocarlo en la zona para disminuir la inflamación y el dolor. De ser posible, y si el médico lo receta, se debe administrar medicamentos tipo antiinflamatorios, no esteroideo o para aliviar el dolor, algunos analgésicos. Esto debe ser bajo receta médica, ¿no? También es importante mantener la zona afectada en reposo y de preferencia en una posición elevada para favorecer el retorno venoso y disminuir el edema. La articulación tendrá que ser ejercitada prontamente. En los casos de esguince leve, puede hacerse de 1 a 3 días tras la lesión. A veces son necesarios ejercicios especiales para poder recuperar la fuerza y ayudar a reducir el riesgo de problemas subsecuentes. Definitivamente acá el tratamiento lo debe realizar un licenciado en terapia física y rehabilitación, tratamiento fisioterapéutico para poder mejorar las condiciones de movimiento en la víctima que ha sufrido un esguince. Es recomendable no masajear la zona afectada y trasladar a un centro asistencial
a la víctima para el tratamiento definitivo. Siempre es bueno frente a estos tipos de traumatismos llevar a un centro asistencial a la víctima para poder realizar los exámenes de diagnóstico, los tratamientos adecuados y poder disminuir todas esas manifestaciones clínicas que se presentan. Pues bien, otro de los traumatismos o lesiones frecuentes son los desgarros musculares. Un desgarro muscular, como apreciamos en la imagen, es una lesión del tejido muscular, generalmente de las fibras interiores del mismo, es decir, de las fibras musculares, que van acompañada muchas veces de hemorragia, un sangrado provocado por la ruptura de los vasos sanguíneos que recorren el músculo afectado, provocando un dolor muy intenso, descrito por los pacientes como una clavada de aguja, que impide contraerlo. Un desgarro muscular es el estiramiento y ruptura de los músculos y o tendones. Sucede por una superelongación, es decir, exceder al músculo más allá de su capacidad de estiramiento, por una contracción brusca o por realizar un esfuerzo superior a la capacidad biológica de resistencia a la tensión. Cuando hacemos un sobreesfuerzo, un ejercicio físico exagerado o en exceso, puede presentarse esta lesión. El desgarro muscular también se puede clasificar de dos formas. Cuando ocurre la ruptura de algunas fibras musculares, el desgarro se clasifica como un desgarro parcial. Pero si la rotura ocurre en la mayoría de las fibras musculares, esto se clasifica como un desgarro total. Aquí definitivamente se prolonga el tiempo de mejoría y el tratamiento en el paciente o la víctima. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En un desgarro muscular es frecuente o común encontrar la presencia de dolor acompañado de un hematoma. Si el dolor es muy intenso, aunque es poco frecuente que ocurra esto, puede aparecer un componente de shock con mareo y sudor frío. También vamos a notar impotencia funcional, es decir, no se va a poder movilizar la zona ni hacer ni cumplir las funciones musculares como normalmente puede realizarlo una persona, ¿no? Ya que va a estar presente el dolor. También puede haber hinchazón en la zona, edema. Los músculos más afectados en un desgarro muscular son los del cuello, de la espalda, también los músculos de la pantorrilla, ¿no? Los gemelos. Los primeros auxilios en un desgarro muscular involucran el reposo que debe tener la víctima para aliviar el dolor. Podemos enfriar la zona mediante el uso de hielo o bolsas de agua fría durante 10 a 15 minutos para disminuir el edema, el dolor y la hemorragia si es que hubiera. También podemos administrar medicamentos antiinflamatorios sin esteroides, ya que estos ayudan a aliviar el dolor. Pero recuerden que es importante que estos medicamentos sean administrados por un médico. También debemos inmovilizar la extremidad afectada mediante el uso de vendajes o realizar un estiramiento para evitar estos desgarros musculares.
Cuando el dolor agudo ha desaparecido, se debería comenzar con un estiramiento ligero, hasta donde el dolor lo permita. Se debe sostener cada estiramiento durante 10 segundos y repetir hasta 6 veces y hasta 4 veces al día. Y en caso sea necesario, trasladar a la víctima a un centro asistencial. Eso fue todo correspondiente a los traumatismos y los primeros auxilios frente a cada uno de ellos. Gracias por su atención.